Saludo a todos los hermanos y hermanas de la Unión Colombiana y también a los hermanos que en diferentes países están siguiendo esta transmisión. Que Dios bendiga a cada uno de ellos donde ellos se encuentren. Dios nos bendiga a todos. Por la gracia del Señor, en esta oportunidad vamos a tener nuevamente el privilegio de analizar la palabra del Señor. Esta vez con el tema después de sí. Importante tema que tiene que ver con las responsabilidades que tenemos nosotros los padres hacia nuestros hijos. Les invito a tomar las Sagradas Escrituras para analizar este tema. Y vamos a leer en primer lugar en el Salmo 127, el verso 3. Dice el Señor así: He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Importante este pasaje que nos indica que los hijos son la herencia del Señor. Los hijos son el legado de Dios hacia nosotros. Pero los hijos, desde luego, vienen a ser la propiedad de Dios y nosotros somos los responsables del cuidado de ellos, de la educación, de la preparación física, mental, espiritual y sobre todo de su preparación para que ellos puedan vivir en este mundo de pecado y también puedan prepararse para la vida futura, para la vida inmortal. Qué importante tema que el Señor quiere entregarnos en esta oportunidad. Que el Señor nos ayude para que podamos entender. Vamos a analizar las responsabilidades de los padres hacia los hijos, porque ese es el tema. Pero viene en este momento la primera pregunta: ¿cuándo comienza la educación de los hijos? Importante pregunta. Y la respuesta es: la educación de nuestros hijos comienza en la etapa de la gestación. La primera parte que nosotros debemos impartir la educación a ese tierno niño, hacia tierna criatura que está formándose en el vientre de la madre. Aquí tenemos un pasaje importante que compartir con ustedes. En el libro de Jueces, el capítulo 3, el verso 3, 4, 7 y 14. No vamos a leer todos estos pasajes, pero voy a leer la parte pertinente a este pasaje. Un día se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Mira pues que no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque concebirás y darás a luz un hijo, y no subirá navaja sobre su cabeza, porque ese niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y empezará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Aquí encontramos esta parte de la Biblia histórica en el pueblo de Dios. Una madre estéril, un matrimonio consagrado a Dios, pero seguramente que ellos querían tener un hijo. Y el Señor les dio la respuesta. Directamente el ángel de Jehová se presentó ante la esposa de Manoah. Y él le dijo: bueno, tú eres estéril, pero vas a tener un hijo. Pero le comienza a dar instrucciones específicas del cuidado que ella debía tener durante el embarazo, durante la gestación. Y él le dice: mira, que no bebas ni vino, ni sidra, ni ninguna cosa inmunda, porque el niño que va a nacer será nazareo desde el vientre, y él comenzará a libertar al pueblo de Israel de las manos opresoras de los filisteos. Y aquí una parte muy importante que debe ser considerada con mucha seriedad. Cuando una mujer está en gestación, debe tener cuidado en cuanto a la alimentación, cómo ella se nutre, qué es lo que come, qué es lo que puede favorecer a su buen estado de salud y por consiguiente también que puede favorecer esa alimentación a ese niño o a esa niña que está creciendo en su vientre. Esta es una etapa muy delicada donde hay que prestarle mucha atención a esa mujer que en su vientre tiene un niño o una niña que está creciendo. Debe aprender la temperancia y utilizar los alimentos que realmente tengan los nutrientes necesarios y que favorezcan para que ella pueda tener buena salud y por consiguiente también el niño pueda crecer saludable en su vientre. Vamos a analizar algunos textos del Espíritu de Profecía. Voy a leer el libro Temperancia, página 152. Si antes del nacimiento de este niño, la madre procura complacerse a sí mismo, si es egoísta, impaciente e imperiosa, estos rasgos de carácter se reflejarán en el temperamento del niño. Importante esta declaración. Así se explica
que muchos hijos hayan recibido por herencia tendencias al mal que son casi irresistibles. Hermanos, aquí nosotros podemos ver claramente lo que pasa con muchos niños, incluso en iglesia. Los niños que son irrespetuosos de las horas del culto, los niños que lloran, los niños que gritan, los niños que salen, los niños que entran. ¿Por qué son ellos así? ¿En realidad un niño es así siempre? No, la culpa lo tiene mayormente su madre. Su mamá fue impaciente, fue una mujer egoísta, una mujer nerviosa, una mujer colérica, una mujer flemática, y los resultados se le verán en el hijo. Por eso es importante que la madre en ese tiempo deba tener la tranquilidad necesaria para que ese niño que está en su vientre pueda crecer saludablemente y cuando nazca pueda tener un carácter afable, un carácter que refleje el amor de Dios que su madre le impartió mientras él estuvo en su vientre. Hay un importante pensamiento en el libro El Hogar Cristiano, en la página 232. Leo con los queridos hermanos. Debe ejercerse mucho cuidado para que la madre esté en un ambiente agradable y feliz. Está refiriéndose en los meses de su gestación. Ella debe estar en un ambiente agradable y feliz. No está diciendo que debe estar en otra casa, sino en su propia casa, pero el ambiente debe cambiar. Debe ser un ambiente feliz. El esposo y padre tiene la responsabilidad especial de hacer cuanto esté a su alcance para aligerar la carga del esposo y madre. En todo lo posible debe llevar él la carga que representa la condición de ella. Debe ser afable, cortés, bondadoso, tierno y prestar atención especial a todo lo que ella necesita. Queridos hermanos, esto se llama educación. Y la educación de nuestros hijos comienza desde el vientre de la madre. La educación prenatal, la educación intrauterina. Es ahí donde nosotros ya comenzamos a formar a nuestros hijos, a formar su carácter. Si la madre durante el estado de gestación tiene mucho trabajo, está nerviosa, va al mercado, va al supermercado, va a la tienda, está haciendo muchas actividades, la madre no descansa. Y eso afecta a esa criatura que está en su vientre. Ese niño nacerá un niño hiperactivo. ¿Por qué no decirlo? Insoportable. Que la gente tiene miedo de acercarse a ese niño. Lamentablemente, los padres son los culpables de que un niño tenga esos malos rasgos de carácter. Pero si la madre está en un ambiente tranquilo, el cúmulo de trabajo que tiene en la casa, los trabajos de mayor peso, los lleva el esposo, entonces, ¿cómo nacerá el niño? Un carácter tranquilo, un niño con un carácter agradable, un niño sociable, un niño cariñoso. Así será el niño, pero de la esposa depende, del estado de gestación. La segunda etapa de la educación, ¿cuál es esta? Que se llama la primera infancia. Desde el nacimiento del niño hasta los 3 y 7 años. La Biblia dice, hablando de Samuel, en 1 Samuel 1, 22 al 24, dice que el niño crecía y se fortalecía. O sea, crecía ese niño de acuerdo a la voluntad, físicamente, mentalmente, espiritualmente. Y esa es la voluntad del Señor también para los niños que tengan que venir a este mundo en nuestros días. Hay un pensamiento aquí en el manuscrito 64 de 1899. Un hermoso pensamiento que comparto con ustedes. Madres, ¿está segura de que disciplináis debidamente a vuestros hijos durante los primeros 3 años de su vida? No le permitáis que formen sus deseos y apetencias. La madre debe ser la mente para su hijo. Los primeros 3 años son el tiempo cuando se dobla o se doma la diminuta rama. La madre o las madres debieran atender la importancia que existe en ese periodo. Entonces es cuando se establece el fundamento para los hijos. Nosotros somos los responsables de lo que son nuestros hijos. Nosotros le legamos nuestro carácter, nuestros impulsos. Si la madre no supo cuidar de ese niño, no supo preocuparse por la formación del carácter en esos
primeros años, en los 3 primeros años, en los 6 o en los 7 primeros años, está arruinando la vida de un ser humano. Ese niño quizá será un delincuente, un criminal. Todo depende de cómo la madre, cómo los padres eduquen a sus hijos. Y eso es importante que nosotros entendamos. Otro pensamiento, manuscrito 2, 1903, dice así: las lecciones que aprenda el niño en los primeros 6 años de vida tienen más que ver con la formación de su carácter que con todo lo que aprende en los años posteriores. Qué importante. Los 7 primeros años son la base para la formación de un carácter simétrico de acuerdo a la voluntad de Dios. En esos tiernos años es cuando los padres deben fomentar la formación de un buen carácter de sus hijos. De nosotros depende que nuestros hijos en realidad sean un testimonio para la sociedad en medio de la cual vivimos, o sean una carga, un perjuicio para la sociedad donde nos desarrollamos. Otro pensamiento, manuscrito 64 de 1899, dice: si esas primeras lecciones han sido defectuosas, ¿cuándo? Desde que nació hasta los 6 y 7 años. Si han sido defectuosas, como sucede a menudo, por amor a Cristo, por amor al bien futuro y eterno de vuestros hijos, procurad a reparar el daño que habéis hecho. Se ha hecho un daño con ese niño, con esa niña. Si no le hemos dado importancia de la formación del carácter durante los primeros años de su existencia. Pero ahora, ¿qué hacer? Si habéis esperado hasta que vuestros hijos tuvieran 3 años para comenzar a enseñarles dominio propio y obediencia, procurad hacerlo ahora, aunque será mucho más duro. Y eso es cierto. Será muy difícil enderezar una rama, una planta que ha crecido torcida. Hay un adagio muy común, muy conocido que dice: el árbol que crece torcido nunca se endereza. Pero para nosotros en realidad no es así. Nosotros pudimos haber fallado en la formación del carácter de nuestros hijos. Pero si nos damos cuenta que hemos fallado, debemos empezar con ayuda del Señor, con confesión delante del Señor, con arrepentimiento delante del Señor. Debemos emprender esa lucha ardua por enderezar esa pequeña planta que ya está torcida. Es difícil, pero no imposible. Hay que enfrentar la lucha con ayuda del Señor. Aspectos importantes en la formación del carácter de los hijos. Vamos a ver aquí algunos aspectos que tienen que ver con la formación del carácter. Punto 1. Los niños deben, desde su más tierna infancia, ser enseñados a obedecer a sus padres, a respetar la palabra y reverenciar su autoridad. Note bien, este pensamiento tiene una importancia capital para nosotros los padres que tenemos que educar a nuestros hijos. Los niños desde su más tierna infancia deberían ser enseñados a obedecer a sus padres, a respetar su palabra y a reverenciar su autoridad. Esto es parte de la formación del carácter de nuestros hijos. Si no lo hemos hecho, estamos en un grave peligro con nuestros hijos. Dice en Conducción del Niño, página 79, las palabras de los padres debería ser ley y excluir toda disculpa o evasiva. Qué interesante, un pensamiento muy importante. La palabra de los padres debe ser ley para sus hijos. Nosotros podemos perdonar a nuestros hijos, mas no permitir las disculpas o las evasivas a un deber que ellos deberían cumplir. A veces cometemos serios errores nosotros, decimos, haz esto, pero después no los vigilamos si lo hacen o no lo hacen. Y después cuando vamos a ver, el niño no ha hecho nada. Y le preguntamos, ¿por qué no hiciste? No, dice, porque me dio pereza. No, porque no quise hacer. No, porque papá, mañana puedo hacer. Hoy me fui a dormir. Quiero ir a jugar. No, Señor. Aquí dice
que las órdenes, que las palabras de los padres deben ser ley para sus hijos. No hay evasivas, no hay disculpas. Los niños desde su misma infancia deberían ser enseñados a obedecer implícitamente a sus padres. ¿Ya? No permitir la desobediencia, porque si lo permitimos, estamos formando caracteres torcidos, que serán un problema, no solamente para la familia, sino para la sociedad. Serán estos una carga para la sociedad. Punto 2. Pocos comprenden el efecto de los modales suaves pero firmes, aún en el cuidado de un bebé. La madre irritable e impaciente crea mal humor en el niño que tiene en sus brazos, mientras que los modales suaves tienden a aquietar la nerviosidad del pequeño. Qué interesante pensamiento. Cuando la madre es impaciente, eso transmite también a su niño. Porque a pesar que está en sus brazos, es posible que le ale de las orejas. Es posible que comience a maltratar a esa tierna criatura. Y el niño también va a responder con la nerviosidad. Va a responder de la misma manera que su madre, aunque él no habla todavía. Pero sin embargo, va a demostrarlo que responde al maltrato de la madre. Entonces, cuán importante que es cuando el niño está en sus brazos, nuestros modales deben ser suaves pero firmes. Que el niño entienda y comprenda desde cuando está en los brazos de su madre. Es allí cuando comienza, como decía el texto anterior que leímos, a enderezar, a domar la ramita. El punto 3. Los padres y las madres tienen a su cargo la obra especial de enseñar a sus hijos con bondad y afecto. ¿Cómo debemos enseñar a nuestros hijos? Con bondad, con afecto. Deben demostrar que como padres son los que sujetan las riendas a la familia, que gobiernan la familia y que no son gobernados por sus hijos. Deben enseñar que de cada uno se requiere obediencia. Carta 104, 1827. Qué importante enseñanza. Los padres pues deben enseñar a sus hijos, como dice aquí, con bondad, con afecto, pero con firmeza. Y deben dejar claro que ellos son los que llevan las riendas de la familia, las riendas del hogar, que los padres son los que gobiernan en la casa, que los hijos no son los que se gobiernan. Y eso debe tener claro el niño desde cuando está en los brazos de la madre. Porque el niño tiene un asunto psicológico que él sabe cómo dominar a los padres. Sabe, así dice la Pluma Inspirada. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la formación del carácter de nuestros hijos desde los primeros años de su vida. Punto 4. Cada madre debería dedicar tiempo para razonar con sus hijos, para corregir sus errores y enseñarles pacientemente la conducta correcta. Aquí hay una parte tan importante cuando nosotros vamos a corregir a nuestros hijos. Antes de alzarle la mano, antes de elevar la voz, tenemos que tranquilizarnos primeramente nosotros. Y luego, sentarnos con nuestros hijos que han obrado mal y hacerles razonar de causa a efecto. Eso va a tener un efecto seguro en los niños. Hacerles ver que lo que hicieron no estaba bien. Que ellos puedan entender que no han obrado bien. Hay que entender, hay que razonar con ellos. No podemos nosotros aplicar una disciplina, no podemos castigar a nuestros hijos sin primero razonar con ellos, hacerles ver sus errores y enseñarles pacientemente la conducta correcta. Eso forma un carácter simétrico en los niños. Van a aprender a hacer las cosas como deben ser. Y cuando hacen mal, ellos van a aprender a razonar de causa a efecto y reconocer que han obrado mal. Y eso es muy importante para el crecimiento de nuestros hijos y para la formación de hombres y mujeres de bien que deben representar fielmente al Señor en este mundo. Punto 5. Madres, dejad a los pequeñuelos jugar al aire libre, es decir, la naturaleza. Por eso es importante estar en el campo, que los niños crezcan conociendo las plantas, las aves, cómo corren los ríos, un lago, el pasto, las flores.
y tantas cosas. Dice la pluma inspirada que la naturaleza es un libro de texto y nosotros debemos educarlos también a nuestros hijos, hacerles entender que Dios es el creador de todas las cosas. Así como nos creó a nosotros, también creó las plantas, los animales, los hermosos ríos, los lagos, la hierba, las flores, las frutas. Entonces el niño tiene que también ser educado en ese sentido. Ver la mano de Dios en las obras creadas en la naturaleza. Consejos para los maestros, página 112, dice esto. Conducción del niño, página 42. Enseñad a vuestros hijos que los mandamientos de Dios deben constituir la regla de su vida. Importante. Hay que inculcar en el corazón tierno de los niños el sentido de obediencia a los requerimientos divinos, a la santa ley de Dios. Hacerles entender que la ley de Dios debe constituirse en la regla de su vida. De ser posible, enseñarlos a recitar la santa ley de Dios desde temprana edad. No necesariamente tienen que aprender a leer, sino que la mamá le va a ir repitiendo verso por verso hasta que el niño comprende y hace parte de su experiencia ese niño que va creciendo en la obediencia y el reconocimiento de la santa ley de Dios, que viene a ser el carácter de Dios. Ese sentido tenemos que impartir a nuestros niños. El punto 7. Deberíamos impresionar las mentes de nuestros hijos con la idea de que no se pertenecen a sí mismos, para ir, venir, vestirse y actuar como les plazca. Aquí es importante que nosotros pensemos. A veces los niños que ya están creciendo, tienen 7 años, 8 años, quieren ir donde los vecinos, ya quieren hacer amigos, quieren ir de aquí para allá, quieren salir cuando les da la gana, quieren ir al comercio, quieren ir a comprar caramelos, quieren hacer esto y otro, o vestirse como quieren. Cuando han llegado a la adolescencia dicen, no, esta ropa no me conviene, no combina porque yo soy joven. No, señor. Nosotros no podemos dejarnos dominar por los hijos, sino que más bien nosotros debemos impresionar esas mentes tiernas que están en formación, que ellos no se pertenecen a sí mismos, que ellos no pueden hacer lo que les place, no pueden salir y entrar cuando ellos les dé la gana, ni tampoco deben querer comer lo que quieren. No, señor, no es así. Tenemos que enseñarlos los hábitos correctos. Cuando tengan que salir, tendrán que salir con el permiso de los padres y bajo la mirada y bajo la supervisión de los padres. Qué importante es eso. El punto 8. No prestéis demasiada atención a los niños, dejadlos que se entretengan por sí mismos. No los exhibáis ante las visitas como prodigios de inteligencia o sabiduría, sino que dejadlos tanto como sea posible en la sencillez de la infancia. Importante punto. No halagarles cuando hacen travesuras. No decir que es un niño tan inteligente. Decir a los vecinos, ay, mi niño que es tan inteligente, dijo alguna palabra grosera. El niño es tan inteligente. No se puede hacer así. Estamos formando caracteres que les va a afectar durante toda su vida. Cuando enseñamos hacia un niño, cuando va a otro lugar, quiere hacer lo mismo. Quieren que todo lo que él haga tenga la aprobación de los demás. Quieren el aplauso de los demás. Y eso no puede ser. Y cuando la gente no le da importancia, ¿cómo se sienten? Deprimido, triste, cree que es un niño malo, que nada bueno puede hacer. Eso de aplaudir las cosas malas de los niños es una actitud incorrecta de los padres. Hay que saber elogiar las cosas buenas que hacen, pero hay que decir, la gracia de Dios, hijo, obra en ti. Por eso has hecho las cosas bien. Dios debe ser glorificado. Entonces el niño comienza a entender que todo lo bueno que hace viene de Dios. Y si hay algo malo que ha hecho, va a aprender a reconocer que no debe hacerlo. El punto 9. ¿Qué ejemplo dais a vuestros hijos? ¿Qué orden tenéis en la casa? Vuestros hijos deben ser enseñados a ser bondadosos, serviciales, accesibles a las súplicas. Aquí hay cosas importantes. Enseñarles a ser bondadosos, serviciales, a ser accesible a las súplicas y sobre todo lo demás respetuoso de las cosas religiosas
y deben sentir la importancia de los requerimientos de Dios. Se les debe enseñar a respetar la hora de oración. Se debe exigir que se levanten por la mañana para estar presentes en el culto. Importantísimo punto en la formación de nuestros hijos. ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Cómo trabajamos con nuestros hijos? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Les estamos enseñando a ser serviciales? ¿Les estamos enseñando a ser bondadosos? ¿Les estamos enseñando a ser accesibles a las súplicas y necesidades de los demás? ¿Les estamos enseñando a ser respetuosos de las horas de culto, de los asuntos religiosos? ¿Les estamos enseñando a decir que se levanten a la hora del culto? Aquí es educación, eso es educación. Enseñar a los niños que están en este mundo para compartir con las necesidades y cargas de la familia. Es muy importante que el niño comprenda eso, que el niño sea bondadoso, que sea un niño servicial. Así crecerá y será una bendición no solamente para la familia, sino para la sociedad. El punto 10. Conducción del niño, página 494-495. Para despertar y fortalecer el amor hacia el estudio de la Biblia, mucho depende del uso que se haga de la hora del culto. ¿Cómo deben ser los cultos? Pequeños, cortos, pero sustanciosos, agradables, donde los niños participen en el culto, lean una porción de la Biblia, den respuestas a las preguntas. Ahí estamos formando religiosamente a un niño que va a aprender a amar a Dios desde pequeño. Eso es muy importante. Todos deberían tener parte en la lectura de la Biblia, aprender y repetir a menudo la ley de Dios, dice aquí la conducción del niño, página 494-495 que ya he citado. Entonces esto es importante porque estamos formando al niño espiritualmente, físicamente, mentalmente. Estamos formando a nuestros hijos para que sean una bendición en la familia, sean una bendición en la iglesia, sean una bendición donde ellos estén, cuando ellos crezcan, cuando ellos formen sus propios hogares. Interesante. Vamos a ver rápidamente aquí algunos aspectos en la formación de los hábitos correctos, aunque ya hemos dicho, pero vamos a remarcar aquí algunas cosas. Dice aquí la sierva del Señor: en la escuela del hogar se les debe enseñar a los niños a compartir con los deberes prácticos de la vida cotidiana. Ya dije hace un momento y volvemos a repetir. Los hábitos de ser niños que compartan con las responsabilidades, con las cargas del hogar, es decir, a limpiar, a barrer, a lavar la ropa, a lavar los platos. De repente van a aprender también a cocinar, a preparar alimentos. No deben ser los niños solamente que se les sirva, que están durmiendo, que no quieren que nos despierten. No, a los niños hay que enseñarles desde los primeros años de su existencia a que compartan las responsabilidades, las cargas del hogar. Entonces crecerán niños útiles, repito, como dije hace un momento, para la familia, para los vecinos, para la sociedad, para la iglesia. Donde esté un niño que aprendió a ser servicial, así será. Y eso es lo que Dios quiere con nuestros hijos. Y eso es lo que el mundo espera de nosotros. Otro asunto importante. Si a los niños y a los jóvenes se les enseña hábitos de abnegación, dominio propio, si se les enseña a comer para vivir y no vivir para comer, habría menos enfermedad y menos corrupción. Eso es cierto. Entonces, al niño hay que formar los hábitos. Y los hábitos son de abnegación, negarse a sí mismos en favor de los demás. Dominio propio. Saber comportarse en los momentos difíciles. Saber dominar su genio en los momentos de provocación. Dominio propio. Enseñarles que él vive no para comer, sino come para vivir. Si así lo hacemos, como dice aquí, habrá menos enfermedad y menos corrupción en el mundo. Otro asunto, la regularidad. Consejos sobre el régimen alimenticio. La regularidad es algo muy importante, fundamental en la vida de una persona ordenada, una persona metódica en las cosas. Cada cosa tiene un lugar y para cada cosa hay un tiempo. Entonces hay que enseñarle al niño a que hay un horario para comer, hay un horario para los cultos, hay un horario para descansar y un horario para todo. Y el niño tiene que aprender a ser un niño metódico, a vivir con regularidad, a regular sus actividades de cada día.
Ahí estamos formando un carácter simétrico para gloria de Dios. Consejos sobre régimen alimenticio, página 276-277. También nos dice así: enseñad a vuestros hijos a aborrecer los estimulantes, las bebidas cafeinadas, cocainadas, el té, el café, el chocolate, las bebidas gaseosas. Esos no son alimentos, y hay que enseñar a nuestros hijos que al utilizar esos llamados alimentos están afectando su salud. Por lo tanto, hay que enseñarles, hay que hacerles ver que eso afecta a la salud y que ellos no pueden utilizar sin afectar su salud. Así que, hermanos, esto es importante. Reglas para aplicar la disciplina a los hijos. Primeramente, vamos a ver con respecto a los padres. ¿Qué deben hacer? Punto 1. Los padres deben estar bajo la disciplina de Dios. Primeramente, ellos deben ser personas rectas, personas disciplinadas, personas ordenadas, porque están bajo la dirección de Dios. Punto 2. Los padres deben estar unidos en la disciplina de sus hijos. Este punto es importante. Cuando los padres no están en armonía para aplicar la disciplina de los hijos, están haciendo un grave daño a los hijos. Pronto el hijo se dará cuenta de que uno de ellos apoya las cosas malas que él está haciendo. Y de ahí en adelante, él tratará de hacer lo malo. Y si la parte que quiere corregirse, habrá la otra parte que lo defiende. Eso no es lo correcto. Cuando hay que aplicar la disciplina, sea bien o mal, ninguna de las partes que está en contra de la disciplina, ni siquiera debe hacer un gesto que está en desacuerdo con la disciplina que se está afectando. Para eso hay un cuarto, para eso hay un lugar donde ellos pueden conversar y analizar cómo aplicar la disciplina y estar en armonía para que no afectemos a los hijos. Buscar al Señor que venga y dirija. Y esto es importante. Tener la presencia del Señor en el hogar para que Él nos dé la sabiduría para orientar, para corregir, para educar a nuestros hijos. Pedir al Señor, el punto 4, que ablande y subyugue el corazón de los hijos. Por naturaleza, el ser humano es malo. Y a veces los niños son de duro corazón. Y es ahí donde nosotros debemos pedir al Señor que nos ayude, que con su Espíritu Santo toque el corazón y subyugue ese corazón duro, para que se vuelva blando, accesible a las enseñanzas y orientaciones de los padres. Punto 5. Instruir pacientemente a los niños. Nunca corrija a los niños con impaciencia. Le hace un grave daño a su hijo. El punto 6. Ejercer dominio propio. Es importante. Saber dominarnos a nosotros mismos ante los problemas de los hijos, ante las dificultades que se presentan con los hijos. Porque si no tenemos dominio propio, vamos a cometer arbitrariedades en la disciplina de nuestros hijos. El punto 7. Nunca corrijáis con ira. Tenga cuidado. Si usted corrige con ira, su hijo se volverá rebelde, terco y voluntarioso. Porque usted no tuvo el dominio propio y usted cometió un error al corregir a su hijo con ira. El punto 8. No deis un golpe con ira. Dice la sierva del Señor: a no ser que estés entrenando para la pelea, para que sea un boxeador. Pero en la casa no es un ring, no es un cuadrilátero donde se corrigen a los hijos a golpes. No lo haga, porque estará formando un niño rebelde, un niño que tarde o temprano se va a rebelar contra la autoridad de los padres. Hay que tener cuidado con eso. Nunca digamos a nuestros hijos que no puedo tolerarles. Es el punto 9. Tenga cuidado. No diga que usted no sirve para nada. Yo no te puedo tolerar. ¿Qué estamos inculcando en su mente? La baja estima de ese niño. Se siente abatido, se siente que es un niño miserable, que todo lo que él hace no sirve. ¡Qué terrible! Esos niños nacen con un complejo de inferioridad. Son introvertidos. No quieren dar la cara a la sociedad. Los padres le hicieron un grave daño.
El punto 10. Se debe evitar la disciplina apresurada porque esto produce caracteres indómitos, daña el alma y confunde la mente de los niños. Interesante. Cuidado con ser apresurado con la aplicación de la disciplina a los hijos. El punto 11. Regañar y regañar y regañar nunca ayuda. Crea rebeldía, crea desidia en los hijos. Nunca haga eso. No esté a cada momento por cualquier cosa, por cualquier error, regañándole constantemente. El niño es afectado psicológicamente y ese niño será un problema. Ese niño que ya se formó, llegó a la juventud, a la madurez, será un problema en medio de la sociedad. El punto 12. Castigar a un niño imprudentemente haremos que entren dos espíritus malos en vez de sacarlo uno. Tremendo. Cuando usted golpea a su hijo, cuando el hijo se porta mal, el niño está siendo dominado por un espíritu malo, dice el testimonio. Y si usted quiere corregir a ese niño a golpes y castigarlo imprudentemente, en vez de sacar un espíritu malo, invita a que entren dos espíritus malos a la vida de ese niño. El niño, en vez de tener un espíritu malo, ahora tendrá tres espíritus malos. Y eso será terrible. Eso será terrible. Tenga cuidado entonces de que tenga cuidado con las imprudencias en la corrección de sus hijos. Cuidado, porque está formando niños. Quizá en el futuro sean delincuentes, sean criminales, sean perseguidos por la sociedad. Usted será el responsable de eso. Por eso que el Señor nos dice y nos enseña que nosotros debemos tener cuidado en la aplicación de la disciplina. Que Dios te ayude, querida madre, querido padre, y que entiendas cuál es tu responsabilidad y cómo disciplinar a tus hijos. Responsabilidad de los hijos hacia los padres. El Señor en el quinto mandamiento, nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor Jehová tu Dios te da. Y el apóstol Pablo en el capítulo 6 del libro a los Efesios, los versos 1 al 3, dice así: hijos, obedeced al Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Importante. El apóstol Pablo aquí está haciendo hincapié, está repitiendo el quinto mandamiento, que pertenece al honor, al respeto y al cuidado de los padres. Aquí está la responsabilidad de los hijos hacia nosotros que somos padres. Sobre todo cuando los padres han llegado a la etapa de la senectud, a la ancianidad, es cuando más necesitan. La página 700 del libro deseado de todas las gentes, el párrafo 2 nos dice así: los que siguen a Cristo sentirán que es parte de su religión respetar a sus padres y cuidar de ellos. Los padres y las madres nunca dejarán de recibir cuidado reflexivo y tierna simpatía de parte del corazón donde se alberga el amor de Cristo. El hijo, aunque su padre haya llegado a la ancianidad, dice el testimonio, tiene los mismos deberes hacia sus padres. Y los padres, aunque hayan llegado a la ancianidad, siguen teniendo deberes con sus hijos. Es decir, los hijos nunca dejan de ser hijos y los padres nunca dejarán de ser padres. Así como nosotros les orientamos a los hijos, cuidamos de ellos, ahora llega el momento en que los hijos también deben brindar el apoyo y el cuidado que un anciano padre o una anciana madre necesita de sus hijos. Leo aquí un interesante pensamiento en la página 328, párrafo 3, y la página 329, párrafo 0 del libro El Hogar Cristiano. Dice así: en la vejez de sus padres, cuando estos anhelan que se les expresen afecto y simpatía, los hijos sin corazón los privan de sus atenciones. No hay momento en que los hijos no hayan de respetar y amar a sus padres. Mientras estos vivan, los hijos debieran tener gozo de honrarlos y respetarlos. Debieran infundir en la vida de los ancianos padres toda la alegría que puedan
y allanar su senda hacia la tumba. Qué interesante pensamiento. No hay en este mundo mejor recomendación para un hijo que el haber honrado a sus padres, ni mejor anotación en los libros del cielo de aquella donde se consigna que amó y honró a su padre y a su madre en sus últimos días. Qué interesante. El tema decía después de sí, es decir, después que los padres bajen a la tumba. Los hijos deben seguir el legado de sus padres, de honradez, de comportamiento, de laboriosidad, de cristianismo. El mundo necesita eso de nosotros como parte de la iglesia que somos. Les invito a que ustedes lean, por favor, en sus hogares, el capítulo 59 del Hogar Cristiano. El título de este capítulo dice, Los padres ancianos. Por favor, lo leen con detenimiento y cuidado. Y para terminar este tema, ¿qué necesitamos para ser buenos padres, buenos maestros y buenos hijos? Aquí hay tres textos de la palabra del Señor. Colosenses 1:27 dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Qué debemos tener para ser buenos padres, buenos maestros, buenos hijos? Debemos tener una experiencia personal con Cristo. Cristo debe morar en nuestro corazón. En Efesios 3:17 y 18, solamente voy a leer la primera parte del verso 17. Dice así, que habite Cristo por la fe en vuestro corazón. ¿Dónde debe morar Cristo? En el corazón del Padre, en el corazón de la Madre. Debe ser el invitado especial del hogar todos los días. Entonces podremos educar, ayudar, orientar a nuestros hijos y ser felices en la familia. El libro El Hogar Cristiano, en la página 13, el párrafo 4 dice, si invitáis a Cristo a vuestro hogar, podréis discernir entre el bien y el mal. Podréis ayudar a vuestros hijos para que sean árboles de justicia que lleven frutos del Espíritu. Interesante. ¿Debemos invitar a quién? Debemos invitar a Cristo a nuestro hogar. Entonces, enseñaremos a nuestros hijos a que sean árboles de justicia y que den los frutos del Espíritu Santo. Y el siguiente pensamiento de la página 24 del Hogar Cristiano, donde dice, solamente la presencia de Cristo puede hacer felices a hombres y mujeres. Cristo puede transformar todas las aguas comunes de la vida en vino celestial. El hogar viene a ser entonces un edén de bienaventuranzas, la familia un hermoso símbolo celestial. Importante pensamiento. Nosotros podemos aprender muchas reglas, más de lo que he podido hablar en este tema. Pero si eso solamente es una teoría, que no está entretejida con experiencia personal del Padre y la Madre con Cristo, la teoría no sirve nada. No sirve de nada, perdón. Entonces, debemos tener una experiencia con el Señor para que las normas, las reglas, las ordenanzas puedan ser aplicadas en el hogar como deben ser con el amor de Cristo. Entonces tendrán efecto con nuestros hijos. De lo contrario, no tiene valor. Ninguna norma, ninguna regla, por santa que sea, no tiene valor, porque no está la presencia de Cristo. Entonces, necesitamos tener la presencia de Cristo en el corazón. Y esa es tu necesidad, esa es mi necesidad. Creo que el centro de todo este tema es el Señor Jesús. Sin Cristo no somos nada, estamos vacíos, un hogar vacío, que no hay nada. Por lo tanto, te invito a que puedas venir al Señor Jesús. Tú, querido esposo, tú, querido esposo, tú, querido joven, tú, querida joven, niño, acude a Cristo y Él te tomará en tus brazos y hará de tu hogar un dulce cielo aquí en esta tierra. Que Dios te bendiga, que su gracia nos acompañe de hoy y siempre. Amén.